Muy buenos días al señor Máster Pedro Palacios Yauri, exalcalde de Cuenca. ¿Cómo está, señor alcalde? Buenos días. A los años a través de Radio Sucre. Buenos días. Buenos días, estimado Vicente. Sí, a los tiempos, qué gusto escucharle. He estado muy atento escuchando la encuesta que hizo. Además, espero que usted esté bien y todos, por supuesto, los radio oyentes de Radio Sucre. Un abrazo fraterno para ustedes. Gracias a Dios, todavía estamos bien. Después le cuento lo de la gorra con el doctor Pelo que tiene que venir. No sé si usted conoce. Bueno, mi querido alcalde, exalcalde de Cuenca, don Pedro Palacios, el doctor Pedro Palacios, lo llamábamos para preguntarle el proyecto Loma Larga. ¿En qué situación está esto? Porque nos llama mucho la atención algo, aparte de su comentario, de que ¿quién firmó la pregunta? ¿Quién firmó los contratos con esta compañía canadiense? ¿La alcaldía, el municipio, la prefectura o el Estado? Porque según declaraciones el presidente dijo que si había reclamos internacionales tenían que responder la prefectura y la alcaldía y el municipio de Cuenca. ¿Cómo es la situación? ¿Usted nos puede explicar, mi querido doctor Pedro Palacios? Con mucho gusto, Vicente, haciéndolo lo más rápido posible. Esto data de hace muchos años atrás en cuanto a la concesión minera que se había generado, y en el año 2011, con la ley que precisamente el gobierno de turno la generó, impulsó una vez más el tema minero. Incluso hubo visita del presidente de aquel entonces, vicepresidente, gobernador, etcétera, para dar el impulso al tema minero no solamente en Loma Larga, sino también en Río Blanco. Sin embargo, a través de la consulta que logramos nosotros promulgar, impulsar en el año 2021, tuve la posibilidad de hacerlo a través de la Corte Constitucional, que fue aprobada, y luego el Consejo Nacional Electoral, pues más del 80% de los cuencanos dijimos que no estamos de acuerdo en la minería a gran escala en las fuentes de agua, específicamente zonas delimitadas que incluso entre el Ministerio del Ambiente y Etapa se pudieron ratificar o revisar y generar justamente esas áreas. Entonces, lo que nos ha sorprendido definitivamente es a través de una sentencia judicial que el Ministerio del Ambiente haya entregado o como dando cumplimiento a siguientes pasos a la licencia ambiental previa a una explotación, que en nuestro caso no es lo correcto. Sin embargo, al margen de todo aquello, definitivamente estamos, creo que todos subidos en la misma línea de cuidar la vida, cuidar el agua. El gobierno ha entendido la marcha del 16 de septiembre, que fue completamente ciudadana, más allá de un par de actores políticos que quisieron politizar este tema. Es completamente ciudadano, extremadamente ciudadano, de todos los sectores, clases sociales, etcétera. Y eso creo que el gobierno ha entendido, y por eso incluso la semana pasada el presidente en la entrevista que tuvo en un medio de comunicación ha indicado que eso no va más. Nosotros estamos confiados que efectivamente no solamente se elimine esta licencia ambiental, que además fue otorgada, creo yo, por un engaño de la empresa, porque pide un terreno que no es de su propiedad. Ese es otro tema que podemos hablar, es bastante extenso, así que no me voy a demorar en eso. Y lo otro que se tiene que hacer es la revocatoria de la concesión minera, que efectivamente eso generará, estimado Vicente, y quienes nos escuchan, probablemente una demanda internacional en tribunales internacionales, y es ahí donde el presidente dice que los informes de Etapa y de la prefectura, en caso de Etapa, el municipio, y de la prefectura, tanto los técnicos como los jurídicos, deberán servir para el proceso de defensa. Sin embargo, estoy convencido de que no es una responsabilidad ni de la prefectura ni de la alcaldía. Todo el apoyo que se pueda dar a través de estos informes serán, creo que, muy valiosos, pero la responsabilidad completa recae en el Estado. O sea, que en un momento dado que existe una querella internacional, ¿el Estado es el que tiene que responder? Efectivamente, estimado Vicente, es el Estado el que tiene que responder, amparado o de alguna manera con todos y cada uno de los expedientes, informes técnicos y jurídicos que puedan ser recabados. Y unos de ellos son efectivamente los que realiza el municipio a través de su empresa pública, que es Etapa. Etapa tiene una comisión de gestión ambiental al interior, y la prefectura, entiendo que también manejará sus propios informes. Entonces, estos serían los elementos, no son vinculantes, por supuesto, pero sí son elementos probatorios para que se pueda demostrar que efectivamente el riesgo de contaminación existe, y por lo tanto no podría darse una explotación minera en esa zona. Ahora, señor alcalde, con el exalcalde de Cuenca, el doctor Pedro Palacios Yauri. 6 minutos para las 9, 6 para las 9. Hablando de la Asamblea Constituyente,
¿Cómo usted ve el tema? ¿Es conveniente o no es conveniente para el país? Todo proceso democrático que rectifique un pacto social es fundamental, estimado Vicente. Para nosotros, para mí, a título personal y para nosotros, a un grupo que pertenezco, un grupo político, creemos que es una linda oportunidad que se presenta para el Ecuador. En democracia, un pacto social que el 16, si es que se llega, si el Consejo Nacional Electoral llega a definir que efectivamente el 16 de noviembre es la consulta, si es que la mayoría por alguna razón dice no, perfecto, es un pacto social de los ecuatorianos que en democracia y mayoría dicen no, no queremos una nueva asamblea constituyente. Y bueno, seguimos con la que está. Pero también es cierto que hay una enorme posibilidad de que digan sí. Y en ese sí tenemos esa ventana de oportunidad para poder hacer los cambios fundamentales que hoy por hoy, al menos a algunas personas nos parece que deben ser indispensables, y que efectivamente se pueda redactar una constitución mucho más abierta, mucho más de progreso, mucho más de generación de oportunidades, obviamente respetando los derechos que son parte fundamental, pero el derecho de las personas de bien, pues, no el derecho de los delincuentes. Y si usted me permite un ejemplo, el artículo 35, dentro de lo que son las personas de atención prioritaria, donde están niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, etcétera. Imagínense, Vicente, queridos radioescuchas, en el artículo 35, personas privadas de la libertad están también dentro de los grupos de atención prioritaria. O sea, aquel que violó, que mató, que estafó, etcétera, también son grupos de atención prioritaria. No puede ser. ¿Que tienen derechos? Claro que tienen derechos, pero más derechos tienen las víctimas de estos delincuentes. Entonces no puede ser que esta Constitución le ponga a las personas privadas de libertad dentro de los mismos derechos o atención prioritaria como las personas con enfermedades catastróficas o discapacitados. Entonces esas son las distorsiones, estimado Vicente, que se tienen que realmente cambiar. Otro ejemplo, si bien nos dice textualmente, pero la ciudadanía universal. O sea, que Ecuador entre cualquier persona sin importar su pasado, récord policial, o sea, no pasa absolutamente nada, y vea las consecuencias que estamos teniendo hoy en día, precisamente por esa gran apertura de Ciudadanía Universal, ser muy solidarios, y la cantidad de gente que ha ingresado, no la mejor gente definitivamente a delinquir, a ser parte luego de GDOs. Esas cosas no están bien, no son correctas, y creo yo que, insisto, es una oportunidad que tenemos los ecuatorianos. Ahora bien, en el referéndum, si es que se llega a dar la nueva redacción de la Asamblea, pues mi estimado Vicente, nuevamente los ecuatorianos estaremos prestos para saber si esa redacción es la que queremos o no. Recientemente pasó en Chile, hicieron todo el proceso, la redacción no cumplió las expectativas de los ciudadanos y dijeron no. Una vez más, nuevo pacto social. Esa es una posición, creo yo, que deberíamos los ecuatorianos manejarnos como una oportunidad. Ahora, con el doctor Pedro Palacio Ullauri, exalcalde de Cuenca. Una pregunta, 3 para las 8, 2 minutos y las 8 de la mañana. ¿Usted aceptaría ser candidato por su partido político a esta asamblea constituyente, señor alcalde? Estimado Vicente, tenido esta consulta con anticipación, comentarle a usted que no es mi intención ser candidato para la Asamblea Constituyente, pero sí poder, desde la experticia, desde el conocimiento pequeño, mediano, grande, según sea el caso, poder dar un soporte y un aporte a quien sí pudiera representarnos. Recuerde que el mecanismo que ha sido planteado y aceptado reduce, y yo estoy de acuerdo, pues son 80 las personas que van a representar, ya imagínense 150 y pico en asamblea, ahora son 80, solamente son 2 para la provincia de La Suaya, entonces poder contribuir con aquellas personas que en su momento la población, la ciudadanía considere que vale la pena, sería fundamental. Aprovecho su pregunta. Aquí viene una responsabilidad enorme, estimado Vicente, pero enorme de los partidos y movimientos políticos para poder promocionar, respaldar, proponer nombres de personas que realmente tengan la idoneidad para hacerlo. Experiencia, formación, capacidad, porque no puede ser posible que teniendo esta oportunidad, si es que se llega a dar una enorme y gran oportunidad, que es lo que yo reitero, pongamos los movimientos y partidos políticos a personas que no cumplan con esa función. Entonces, desde ahí tenemos ya los movimientos y partidos una enorme responsabilidad. Pero también la ciudadanía, al momento de, con su voto, darle la confianza a una persona, también saber escoger a quién le va a representar para una redacción que sea de una constitución, que ojalá hasta la 21
que ojalá sí dure pues un buen tiempo y no como las que lamentablemente en promedio han durado 10 años, esta última 17, pero en promedio en los 200 años de regreso pues, o de democracia más bien dicho han sido cada 10 años, pues son 20, ¿no? 8 en punto. Mi querido doctor, el licenciado Lucho Varela le tiene preguntas, licenciado. Un abrazo, mi querido Pedro Palacio Yauri, exalcalde de Cuenca, doctor. Pongamos este escenario, mi querido doctor. Ya, si en la próxima consulta popular o en el referéndum, el pueblo aprueba la pregunta sobre una asamblea constituyente, el Ecuador podría entrar en una campaña permanente hasta el 2027. Pero la pregunta es, ¿qué preguntas o qué propuestas agregar con el carácter de urgente? ¿Qué temas prioritarios, urgentes, se incluirían para una constituyente en Ecuador, mi querido doctor? Luchito, qué gusto a los tiempos también saludarle a usted, esperando que en su casa se encuentre muy bien. Efectivamente, se puede pensar que se genera un tema de campaña permanente, sin embargo, debemos tener claridad que si es que se hace una redacción que no sea apolítica, sino sea completamente en favor de la ciudadanía, sin importar de quién está en el oficialismo o en la oposición, sino que esto se vea desde la ciudadanía, pues más allá de una campaña permanente, sería una campaña de información, sería una campaña en la cual diferentes sectores sociales, gremiales, sindicales, colectivos, ciudadanía, universidades, etcétera, se puedan aglutinar en diferentes espacios para dar los aportes y sugerencias, que eso sería fundamental. Ahora bien, ¿cuáles son los temas, en mi criterio, que podrían ser relevantes? Lo comenté hace un momento, el tema de seguridad es fundamental, donde incluso en algunos casos los derechos de las personas privadas de la libertad, como lo decía, son iguales o mayores que otras personas. La no posibilidad, o más dicho, el tener medidas cautelares siempre por encima de una privación de libertad cuando existen delitos flagrantes y grandes y que todavía nosotros todas las semanas vemos que ingresan y salen por las mismas porque la ley o los jueces se amparan en la ley a decir que la prisión es el último de los recursos. Entonces la seguridad es un tema fundamental. Otro tema fundamental es la estructura del Estado. Queremos mantener este Estado con estos 5 funciones del Estado, o mal llamados poderes. El Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido un caos, por ejemplo. Realmente el Consejo Nacional Electoral tiene que ser un poder o una función del Estado con ese nivel tan amplio de responsabilidad y de, digamos, del mismo nivel de un ejecutivo, de un legislativo o de un judicial. El tema de la descentralización. ¿Queremos mantener un esquema como el que está ahora o más descentralizado para que las regiones puedan, a través de los tributos que generan, una parte ya se vaya quedando y no necesitar que desde el Estado se busque la transferencia con lo que de alguna manera genera incluso presiones? Si te portas bien, te doy la transferencia; si no te portas bien, te aguanto la transferencia. Doctor, abrir puertas, por ejemplo, a los sectores estratégicos como el petróleo y la minería, que con la actual constituyente tiene esos candados que habría que romperlos, habría que abrirlos, doctor. Efectivamente, ese es el siguiente punto que yo quería tocar y usted lo dijo con claridad absoluta. A ver, ¿cuándo ha sido el último año que realmente el Estado ha tenido el dinero suficiente para hacer inversiones en los sectores estratégicos? ¿Cuándo fue la última vez que realmente se generaron inversiones? El Estado ha venido pagando deudas honrando las deudas de endeudamiento, valga la redundancia, de años anteriores y que ha venido creciendo a lo largo del tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que como Estado emitimos bonos que nos permita financiarnos de mejores condiciones y sin una presión de organismos multilaterales como lo ha venido siendo en estos últimos años? Entonces tenemos que tener claridad que el Estado no tiene los recursos y no tiene la capacidad por ahora de endeudarse. Entonces sí existe, lo que más hay es plata en el mundo. Lo que hay que buscar es que las reglas de juego sean lo más claras posibles, que haya estabilidad jurídica y se permita, desde la parte privada, local, nacional y extranjera, se generen estas inversiones que son fundamentales, sobre todo, como usted lo indicó, en los sectores estratégicos. El año pasado vivimos un tema de estiaje muy fuerte y obviamente la falta de generación eléctrica lo que hizo que se pierdan miles de millones de dólares para los ecuatorianos. Y recién ahí nos ponemos de nuevo a pensar, ¿será bueno ampliar este tema para que la parte privada, ya que la pública no tiene los recursos, invierta en este sector? Y empezamos una discusión. Pero si la Constitución dice que no se puede,
entonces, o no se puede a diferentes niveles, entonces ya tenemos una limitante. Doctor, efectivamente, yo estoy de acuerdo con usted. Doctor, ¿usted estaría de acuerdo o sería partidario de que haya un gran pacto social que para elaborar por lo menos unos 10 puntos prioritarios y urgentes de propuestas que vayan a ser justamente vistas en esta constituyente? Es decir, una asamblea donde vayan grupos importantes con propuestas serias, una agenda de unos 10 puntos, por ejemplo, doctor. Completamente de acuerdo, así tendría que ser, y yo invito más bien y motivo a la ciudadanía que nos involucremos, porque lo más fácil es ser espectador. Usted se va a un show y como espectador dice, estuvo bueno, estuvo malo, me divertí, etcétera, desperdicié mi plata. Pero otra cosa es de ser ya un protagonista, pues dentro del show, el que está cantando, tocando, haciendo el teatro, lo que sea. ¿En qué momento la ciudadanía como tal vamos a ser protagonistas de nuestro futuro, de nuestro destino? Nos quedamos en la mera, o siendo meros espectadores. Entonces invito formalmente para que realmente desde, incluso ustedes que hacen un trabajo extraordinario y excepcional, los medios de comunicación, se pueda generar estos procesos de discusión y se tengan estos puntos relevantes. Hemos tocado ahora muy por encima 3 o 4. Seguramente habrá algunos más. Por ejemplo, se habla mucho que esta Constitución es garantista de derechos. Están muy bien los derechos, pero un derecho tiene que ir a la par con recursos económicos para que ese derecho pueda ser realmente cumplido o beneficiado plenamente. Pero si no tenemos recursos para hablar de los derechos o para decir que somos un país o un estado de derechos, entonces solamente estamos generando la lírica. Temas fundamentales usted los ha tocado y yo creo que ese pacto social es fundamental con propuestas totalmente coherentes y serias que vengan desde todos los diferentes ámbitos de la sociedad. Mi querido doctor, le agradecemos infinitamente, el tiempo se nos vino y lo esperamos en otro momento para ampliar más este tema de Constitución. Para mí, honor, estimado Vicente, Luchito, que Dios les bendiga, una excelente semana, se cuidan mucho.